Tenía 16 años cuando recibí el diagnóstico de un médico donde me desahució. Me encontraron 4 tumores en la cabeza. Pasé por muchos tratamientos y ninguno me hacía efecto. Empecé con muchos dolores de cabeza, muchos dolores de cabeza, pero ya eran insoportables. Ya no podía ver la luz, ya no podía dormir, o sea, del dolor de cabeza no podía dormir, no podía concentrarme, no podía ir a la escuela. Eran sofocaciones, me costaba mucho trabajo caminar distancias cortas, me mareaba, me desmayaba. Llegué ya al punto de que casi me convulsionaba por el dolor tan fuerte de cabeza que tenía. Entonces, a veces de la desesperación se me empezó a caer el cabello, empecé a perder cabello, no me podía cepillar por el dolor de estos tumores. Me daba como la opción de una cirugía, pero no era probable que yo quedara bien, o había también la probabilidad de que yo muriera. Pero se hizo muchos tratamientos, se buscó muchas opciones y ninguna dio resultado. Para mí fue muy difícil recibir esta noticia, ¿no? Porque pues tenía 16 años, una persona o una niña de 16 años tiene sueños, tiene metas. Entonces para mí fue muy duro, caí en depresión, me dio ansiedad, no podía dormir. Con el tratamiento se me empezaron a tapar ciertas arterias del corazón, entonces pues ya mi vida era más complicada. Vivía en ese entonces con mi mamá y visitamos brujos porque supuestamente ellos tenían la ayuda para mí. Los dolores de cabeza eran tan fuertes, me mareaba mucho, me llegaba a desmayar, no tenía una vida normal y dependía pues de mis demás familiares. Para mi familia fue muy difícil, porque nadie está preparado para una enfermedad. Entonces las enfermedades son costosas y esta era una de ellas, ¿no? Entonces, porque ya los medicamentos comunes que dan para la cabeza ya no eran costeables, ya era muy difícil y cada vez eran más fuertes para poder sobrellevar estos dolores. En mi familia se vio afectada porque pues estaban constantemente conmigo, llegaron a pelearse pues porque el dinero empezaba a faltar, porque era costear la enfermedad o comer en casa, ¿no? El diagnóstico ya está desahuciada, tiene poca probabilidad de vida, tiene días para lo que yo veo porque me la pasaba en el hospital. Entonces ya me mandaron a mi casa y me dijeron pues vaya allá a su casa, disfruta el poco tiempo con su familia, para que pues la vean, estén con usted, pero pues ya era un 100% que iba a morir. Nosotros conocimos la iglesia a través de una invitación de una persona. Yo tenía que ir a terapias y ahí conocimos a una persona que invitó a mi mamá para ir. Mi mamá fue primero y después ella me llevó a mí. Me llevó porque pues yo la necesitaba a ella hasta para poder caminar. Entonces ella me llevó y el primer día que llegué fue el día que no se me puede olvidar porque fue tanta paz, o sea, algo que ni las pastillas lograban. Ese día yo lo encontré. Yo comienzo a participar de las reuniones, de los propósitos que se hacían. En una de esas reuniones escucho sobre el santuario y para mí llamó mucho la atención, ¿no? Y mencionan lo de hacer un voto en el altar. Entonces, como familia platicamos e hicimos este voto en el altar por mi sanidad. Llegó el día de entregar el voto en el altar. Yo subo y dejo mi vida. No dejé solo un voto, dejé mi vida. Porque pues realmente, y siendo realista, ya era muy poquita vida la que tenía. Entonces yo dejo mi voto, bajamos del altar, mi familia y yo. Y desde ese día yo sentí libre, me sentí libre. Yo sabía que a partir de ese momento mi vida iba a ser diferente, no iba a cambiar un poquito, iba a ser transformada, porque nunca me había sentido así, porque ya cuánto tiempo llevaba esperando, tan solo una esperanza mínima y no la había obtenido. Al poco tiempo de que yo hice el voto en el Santuario de los Milagros, obtuve respuesta de Dios. Me di cuenta que ya no tenía dolores de cabeza en poco tiempo. Lo que una pastilla no hizo, surgió después de haber entregado mi voto. Se me quitaron los dolores de cabeza,
comencé a caminar y dejé de sofocarme, comencé a comer bien, comencé a exponerme al sol que no podía. Regreso yo con los médicos para pues tener un alta, ¿no? Y ellos me empiezan a revisar, empiezan a hacerme estudios nuevamente y aparece que no tenía absolutamente nada. Fue sorprendente no solo para mí, sino para los médicos, para mi familia. Fue algo que nadie esperaba, ¿no? Porque pues ya cuántas puertas habíamos tocado y ninguna había tenido resultado como esta. A partir de ese día comencé a hacer mi vida normal, comencé a hacer todo lo que no podía hacer. Con el paso del tiempo y de los años, lo conozco a la persona que ahora es mi esposo, me caso con él y pues siempre lo que sigue son los niños, ¿no? Y entonces regresa a mi mente, ¿no? El que no iba a poder tener familia a causa de los tratamientos que tuve. Entonces fue una lucha, aún ya estando en la fe, pero ya había encontrado el secreto, ya sabía qué hacer. Entonces ya no lo tomé como con miedo, ya sabía qué podía hacer. Y regresa nuevamente la campaña del Santuario de los Milagros. Y ahí, en concordancia con mi esposo, hicimos el voto ahora para que yo para que pudiera estar embarazada. Subimos al altar y entregamos el voto. Y bajamos, pero bajamos con la seguridad y la confianza de que iba a llegar, porque era seguro, ¿no? Ya lo había yo experimentado sola, entonces yo sabía que iba a llegar el milagro. Pasó el tiempo y yo quedo embarazada. Tanto fue para mí sorpresa porque fue hasta los 6 meses que yo me di cuenta que estaba embarazada. Y mi hijo venía absolutamente bien. Yo me hice estudios, yo revisé que mi hijo estuviera excelente y yo también, ¿no? Entonces fue sorpresivo porque el día que nació mi hijo, nació exactamente con las características que yo le había pedido a Dios, el niño. Ahora mi hijo tiene 8 años, mi hijo es más de lo que yo le pedí a Dios. Yo logro ver a Dios ahí, o sea, todos los días que yo lo veo, yo me recuerdo de ese voto que hice en ese entonces. Hablo ya por mí, soy muy feliz, nunca pensé alcanzar, tener unas conquistas tan grandes. Siempre le pido a Dios algo y siempre me lo da a más. Mi vida económica ahora es estable. Ahora pues yo tengo mi familia muy aparte, pero tengo una relación con mis padres excelente, amo mucho a mis padres, ellos me aman a mí, están al pendiente, no tengo ninguna secuela de ninguna enfermedad. Descubrí el secreto y ahora a partir de eso